Hola chicos, muy buenas tardes. Espero, bueno, que estén bien. Para algunos será buenos días, para otros buenas tardes, para otros buenas noches. Bueno chicos, hoy el inicio de la jornada de la clase vamos a trabajar un tema de comunicación y, y bueno, pues en aras de esta competencia, en tanto el día jueves estaremos trabajando todo el asunto de lo que es ofimática. Listo, entonces hoy tendremos un tema planteado que es signos de puntuación y en algunas oportunidades trataremos de mirar algunos ejercicios dentro de la misma competencia. Listo, entonces ahorita entonces estaríamos viendo como tal la charla y a cada una de las gracias por esta pues por ver este video y poder trabajar de manera asincrónica. Estamos hablando de la ortografía puntual, ¿cierto? Y estamos diciendo de la importancia de saber escribir, que cuando hacemos de manera adecuada, decimos que la mejor forma de pedir ayuda es que alguien, por favor, nos enseñe y nos corrija cómo hacerlo de manera correcta. Y por qué es necesario usar bien los signos de puntuación en cada texto que nosotros elaboremos, ¿cierto? Pues los signos de puntuación harán que nuestras ideas presenten una estructura y un orden que distinga y haga resaltar las ideas principales de las secundarias sin perder la relación de las mismas, ¿cierto? Es decir, la puntuación es un sistema lógico de señales que usa el redactor para condicionar la comprensión del lector, independientemente de la composición del mismo en frases y párrafos. Es decir, utilizamos un signo de puntuación para hacernos entender, ¿cierto? Para que nuestros lectores puedan comprender y puedan resaltar lo que usted y yo queremos decir. Ese es el motivo por el cual se usa un signo de puntuación, ¿cierto? Por ejemplo, Julio Cortázar escribió la coma, esa puerta giratoria del pensamiento. Solamente les quiero pedir que miren el ejercicio que hay al ladito de su pantalla a mano derecha, donde miren la diferencia que se lee cuando no hay un signo de puntuación correcto. Entonces, primero abre diciendo, no se lo dijo, no se lo dijo. Pero ¿qué pasa si le ponemos una coma? No, no, se lo dijo, ¿cierto? O si lo hacemos en forma interrogativa. Entonces, por ejemplo, en forma interrogativa es, no se lo dijo, ¿cierto? Y cuando se parte la exclamación en no, entonces no, ¿cierto? No, se lo dijo. Mire que dicen cosas muy diferentes y también si colocamos una tilde en no sé, lo dijo, ¿cierto? No sé, coma, lo dijo. Entonces, mire que con una simple frase, con una puntuación, podemos decir muchas cosas diferentes a lo que queremos decir. Un gringo, una persona del exterior, bueno, eso que no sea gringo, pues, que sea de otra parte. Usted le manda un mensaje, digamos, de esta forma, y él medio entiende de español, medio entiende la lectura de nosotros, y usted se lo manda sin ninguna puntuación, sin coma. Él lo puede interpretar de una forma muy diferente como usted lo quiere decir. Aún inclusive, cuando usted manda un mensaje por WhatsApp, dígame cuántas veces usted ha cometido, digamos, errorcitos de ortografía que la otra persona ha malinterpretado y eso ha generado una discusión o ha generado un problema, ¿cierto? Por ejemplo, le dice ella al novio, ¿me ves gorda? Entonces él le dice, espera, yo te doy la vuelta. Al otro día sale el titular diciendo muerte por COVID. O sea, lo mató, ¿cierto?
porque realmente ella quiso preguntar si realmente ella estaba gorda, pues él es objetivo, él le dijo, pues sí, yo te veo gorda, ¿cierto? Le dio la vuelta y eso hizo insultar a la persona. Entonces, realmente cuando dice lea y analice la siguiente frase. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Ok, muy bien. ¿Dónde le pondríamos la coma? Vea lo que dice el ejercicio de abajo. ¿Dónde pondrías la coma? Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. Pero si usted es varón, Sí. con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene. Entonces, hagamos el ejercicio. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer Ajá. andaría a cuatro patas en su búsqueda. Entonces, mire la importancia de una coma. Entonces, mire que es algo muy bacano, ¿cierto? O sea, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría. La mujer pondría la coma ahí, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Pero si yo la pongo como hombre, en la palabra tiene, si el hombre supiera realmente el valor que tiene quien el hombre, entonces dice la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Mire la importancia de poner una simple coma. Ahora, usar bien los signos de puntuación en los textos. A partir de delimitar las frases y los párrafos, los signos de puntuación establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones y en consecuencia dan estructura a un texto. Con estos signos de puntuación se logra ordenar las ideas y jerarquizarlas según su importancia. Asimismo, se eliminan ambigüedades. Se puede decir que son los que velan por el sentido de un texto. Su correcto uso implica el dominio de la sintaxis y de la gramática de la lengua en general. Entonces, mire, por ejemplo, hay tres cuadritos donde dice a sí mismo. Mire que está separado la I tiene tilde y está separado de la palabra mismo. Entonces, a sí mismo, ¿cierto? La otra que sigue es a sí mismo y la otra es a sí mismo, a sí mismo. ¿Cuál de esas tres usted considera que es la correcta? Entonces, realmente la palabra uno la podría usar de diferentes modos, ¿cierto? Si uno lo ve a simple vista, el primero, uno diría que así mismo se podría utilizar también de manera correcta. Pero asimismo también está una forma de escribirlo bien. Y el otro asimismo me queda la gran duda, ¿cierto? Porque podríamos estar usando una palabra completa sin realmente tener pues como la certeza de que se escribe bien. Bueno, pero venga, en la parte de abajo hay unos ejemplos. De ese mismo cuadrito aparece que hay unas formas de lograr hacerlo. Entonces, conocerse a sí mismo es una forma correcta de utilizar. Es una gran ventaja, o sea, que está puesto de manera correcta. Entonces, acá lo que dice en asimismo es que hay un ejemplo, y es que se puede utilizar asimismo, dile que venga pronto, ¿cierto? O sea, es una forma correcta de ser utilizado. Y la otra es asimismo separado, junto así, con tilde en la I mismo, donde también se usa, donde dice háganlo así mismo, coma, tal como yo lo digo, ¿cierto? Entonces, mire la diferencia de cómo se utilizan los términos sin cometer errores, simplemente usando una buena ortografía, ¿cierto? Es decir, cada situación dice algo muy diferente para eliminar las ambigüedades. Ahora, listo, que no me quede listo. Ahora, supongamos hay unas oraciones, unas características y hay unos ejemplos.
En las oraciones hay unas enunciativas, hay unas interrogativas, hay unas exclamativas, exhortativas, desiderativas y dubitativas, ¿cierto? Cada uno tiene una característica como tal, ¿cierto? La enunciativa habla de lo que transmiten una información, puede ser informativas o que son negativas. No ha llegado aún, ¿cierto? O sea, el ejemplo es que, hey, no ha llegado aún. Esta es una enunciativa, ¿cierto? Algo que nos quiere transmitir una información, ¿cierto? Y estas pueden ser afirmativas o negativas. La interrogativa plantea una pregunta de forma directa o indirecta, ¿cierto? Estás sola, deja la pregunta abierta, ¿cierto? Simplemente lo que hace es que la plantea. En las exclamativas, lo que dicen es que expresan con ella las emociones, el sentimiento y como alguna sorpresa de alegría o euforia, ¿cierto? He aprobado cuando, digamos, pasamos a la universidad, entonces con exclamación. La exhortativa, que es la que expresan un ruego, un consejo o una orden, ven inmediatamente, ¿cierto? Dan una orden. Esa es una exhortativa. Cuando usted le digan, venga a la de la cocina, o sea, usted le están diciendo, está siendo exhortado para que usted haga una orden. Y las desiderativas son ellas o aquellas que formulan un deseo. El verbo suele estar en subjuntivo. Ojalá tengas suerte, ¿cierto? Ojalá te vaya bien. Dios quiera que lo que hagas, lo hagas muy bien, ¿cierto? Ahí estás usando una desiderativa. O sea, si usted quiere descrestar a su novio, a su novia, él te va a decir, ay, que te vaya muy bien. Si usted le dice, ay, me acabas de decir una desiderativa, no, ya, quedó rendida. Muy bien, y la otra, dubitativas, expresan duda, incertidumbre. Es quizás el año que viene nos mudamos de casa, ¿cierto? Ya es mirar cómo hacer para que todo esto lo podamos pues como comprender. Ahora, en la parte de la gramática es la importancia de los signos de puntuación, ¿cierto? Irás, volverás, no morirás en la guerra. No es lo mismo que irás, volverás, no, morirás en la guerra. Entonces mire qué diferencia es cuando ponemos una coma, ponemos un signo de interrogación o ponemos unas comillas, todo lo diferente que dice, ¿cierto? Cómo cambiamos un párrafo, cómo cambiamos un argumento tan solo colocando, digamos, una coma donde no la puede poner. Mire, en la parte de abajo, social media, 2 puntos. La importancia de los signos de puntuación. Entonces, abre comillas diciendo, @Lady Gaga es horrible y además huele mal. Y no es lo mismo que decir, abro comillas, sin el signo de arroba, dice, Lady Gaga es horrible y además huele mal. ¿Qué diferencia hay, muchachos? Mire la gran importancia cuando escribimos mal en una red social. Eso, cuando usted escribe en una red social, eso puede generar un problema muy grande. Creo que las problemáticas en las redes sociales generan una gran dificultad, generan un problema muy grande. Y esto es lo que muchas oportunidades nos metemos en dificultades al afirmar o al decir algo que realmente después nos toca borrarlo o quitarlo, ¿cierto? Ahora, en el español cotidiano utilizamos los siguientes signos. En el español cotidiano utilizamos los siguientes signos: el punto, la coma, el punto y coma, los 2 puntos, los paréntesis, los puntos suspensivos, las comillas, signos de interrogación, signos de exclamación, el guión o la raya, ¿cierto? O sea, eso es lo que siempre usamos para poder hacernos expresar. Ahora,
¿Cómo se dividen estos según la intención? ¿Cierto? Entonces, si son signos para indicar pausas, tenemos que usar la coma y los puntos. Cuando son puntos suspensivos, el punto y coma y los dos puntos, ¿cierto? Cuando queremos pausar algo, que queremos escribir y queremos ser discientes a la hora de querer dar una idea, cuando queremos separar un momentico de silencio, una pausa, utilizamos estos signos. Ahora, si queremos crear como una entonación, entonces hay que usar la interrogación y los signos de exclamación, ¿cierto? Ahora, y los signos de los que son auxiliares son los paréntesis, los que son curvos o los que son cuadrados, ¿cierto? Pues los más comunes son los que son curvos. Las comillas, que son dobles o latinas, o las españolas, pero acá nosotros utilizamos más que todo de las comillas latinas, las que son las dos arribitas, ¿cierto? Y el apóstrofo, que es un solo, que es como decir una comilla, pero es una sola S, es un apóstrofo. Cuando queremos separar una frase de otra, quién dijo una cosa, quién dijo la otra, utilizamos la raya, ¿cierto? Y la diéresis o la crema, ¿cierto? Que es muy parecido cuando colocamos un paréntesis y adentro colocamos unas comillas, ¿cierto? Ahora, los otros signos, que son los auxiliares, que son los paréntesis, pues que son diferentes a los otros, es cuando colocamos, supongamos, comillas sencillas. Por ejemplo, cuando yo hago un texto y yo quiero argumentar un fragmento de lo que dijo alguien, lo que yo hago es señalo entre paréntesis 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que solamente me estoy trayendo un fragmento de lo que dijo alguien, pero no tomé lo que dijeron antes de ese fragmento. Entonces, y cierro con comillas y abro otra vez paréntesis, 3 puntos suspensivos adentro, cierro paréntesis y eso indica que el texto puede seguir hacia abajo, ¿cierto? Ahora, la coma. Esto marca, pues digamos, una pausa breve en un enunciado. Se utiliza en los siguientes casos. Primero, para separar los elementos de una enumeración, ¿cierto? Viene a recoger el resto de sus cosas. La ropa, la pelota de fútbol, la cámara, la caña de pescar y la raqueta, ¿cierto? O sea, esto nos marca que yo voy a pausar un breve enunciado, ¿cierto? Para aislar el vocativo, ven aquí, y lo que estoy haciendo es que cuando digo ven aquí y pongo la coma, estoy también resaltando a Juan. Ven aquí, Juan, ¿cierto? Porque también le da fuerza a la última expresión. Cuando yo pongo una coma e inicio, doy un resalto a esa palabra. Ven aquí, Juan, ¿cierto? Y mire, cuando se cierra con punto, ahí es que doy un resalte para enumerar o para resaltar esa palabra. Ahora, en los incisos que interrumpen una oración, para aclarar o ampliar lo que se dice, o para mencionar el autor u obras citados, por ejemplo, todos los vecinos, incluido el del L101, estaban por una vez de acuerdo. Mire, chicos, basta ejercer lo que dice acá. ¿Qué pasaría? Simplemente yo quiero que tomen el primer párrafo que dice todos los vecinos, ¿cierto? Hay una coma. ¿Qué pasaría si usted le coloca el dedo a esa palabra que dice incluido el del L101? Pónganle en el dedo y tapen esa palabra.
y una la que sigue al inicio. Miren que no se pierde el objeto de lo que quieren decir. Entonces, esa coma que partió ese incluido el del L101, coma, esto es comparado con un paréntesis. ¿Por qué? Porque aunque usted quite esa frase de ahí, no está dañando lo que quiere decir el texto, sino que usted lo está resaltando. Todos los vecinos, coma, incluido el del L101, coma, estaban por una vez de acuerdo. Pero si yo no lo quiero poner, todos los vecinos estaban por una vez de acuerdo. Entonces mira que funciona como si fuera un paréntesis. Ahora, para separar elementos gramaticales equivalentes en un enunciado, por ejemplo, toda Europa estaba presente. Franceses, españoles, italianos, alemanes, portugueses, etc. ¿Cierto? Entonces, todo lo pone en un conjunto, pero lo está separando. ¿Cierto? Y en las cabeceras de las cartas se escribe coma entre el lugar y la fecha. No quiero detenerme acá porque yo se las voy a compartir, pero son como ejemplos de cómo se usa la coma, ¿cierto? ¿Cuándo se usa la coma? ¿Y cuál es el uso correcto de esa coma? ¿Cierto? Ahora, hagamos este ejercicio, a ver. Entonces, se leería la mona aunque se viste de seda, mona se queda. Así, se debe colocar en dos partes. La mona, coma, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Cierto? Porque mire la forma en como usted hace la pausa. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Cierto? Porque además ese es un dicho. Ahora, el segundo se coloca en las dos. Esto, en mi opinión, no sirve. Y mire qué pasaría si yo pongo la coma esto y borro la palabra en mi opinión. Lo borro y pongo, es decir, voy a borrar la palabra opinión. ¿Cómo suena? Si yo pongo las dos comas en esto y opinión, me está diciendo lo mismo. O sea, esto no sirve. Pero si yo pongo las dos comas, esto, en mi opinión, no sirve. Entonces mire que suena muy bonito, suena diferente. ¿Cierto? Muy bien. Tienen razón quien colocó la coma en dime, coma, Mateo, coma, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque si usted quita la palabra Mateo, no está dañando para nada la frase. Dime, ¿qué te pasa? Simplemente Mateo lo estamos resaltando. Por ejemplo, la que sigue. No es rico sino pobre. ¿Dónde pondrían ustedes la coma? Aquí se cambia la oración donde usted ponga la coma. O sea, si usted quiere decir que él es rico, que él es pobre, usted la pondría ahí. Pues yo también la podría colocar en no. Es rico, sino pobre. Mire, yo hasta cambiaría la oración si yo la colocaría en no y la colocaría en rico. No es rico, sino pobre. Cambiaría mucho la oración. Entonces, mire la importancia de una hijo de madre coma, chicos. ¿Cuándo usar un punto y coma? Ocupa una posición intermedia entre la coma y el punto, ¿cierto? O sea, es una posición intermedia. Implica una pausa algo mayor que la de la coma. Por ejemplo, usemos el punto y coma. Antes de las conjugaciones adversativas, pero, sino, aunque, por tanto, porque, por consiguiente, más, equivalente a pero,
etcétera. Se colocará el punto y coma si le antecede una expresión larga. Hay un ejemplo ahí al ladito, donde dice oraciones yuxtapuestas. Son dos o más oraciones que se unen por punto y coma, coma y dos puntos, formando una sola. Ejemplo, el niño lloró por largo rato, estaba cansado y hambriento. O sea que separa por un momentico lo que es el silencio de una oración, ¿cierto? Para superar las oraciones yuxtapuestas, son aquellas que van la una de la otra, sin ninguna confusión que las una. Ejemplo, nada más ver aquella habitación, decidió limpiarla y ponerla en orden. La desempolvó, la refregó, la abrillantó y la pulió. Chicos, el punto y coma también da margen de ser una explicación. Si usted quiere, por ejemplo, explicar algo que viene diciendo, usted puede utilizar un punto y coma. Por ejemplo, en esta oración, nada más ver aquella habitación, decidió limpiarla y ponerla en orden. Hasta ahí dio una idea. Pero mire que el punto y coma, lo que está haciendo después de ahí es explicar esa acción. Entonces, ¿qué hizo? Punto y coma, ¿qué hizo? La desempolvó, la fregó, la abrillantó y la pulió. Entonces, también se usa si yo quiero explicar algo de lo que yo vengo diciendo. ¿Listo? Mire pues, por ejemplo, Alberto Alemán Subieta, administrador, ahí pongo un punto y coma. ¿Por qué? Porque quiero explicar realmente que voy a continuar con otro apellido. Por ejemplo, Alberto Alemán Zuleta, administrador, quiere decir que Alberto Alemán Zuleta es un administrador. Pero, punto y coma, Ricardo Martinelli, coma, presidente de la junta directiva. ¿Sí ves? Estoy separando una idea de la otra. Y punto y coma, cuando quiero decir que Ricaurte Vázquez M, director de finanzas. Es decir, que Ricardo es el director de finanzas. Entonces, si yo quiero separar una idea de la otra, le separo con un punto y coma. Porque estoy diciendo que esta persona tiene este cargo y este otro tiene otro cargo. Ahí yo puedo separar. ¿Qué pasaría si yo en vez de punto y coma, el administrador, pongo coma y no punto y coma? No estoy separando como tal la frase de manera correcta y doy a entender una idea totalmente diferente. Porque entonces no sabría realmente quién es administrador, quién es presidente y quién es director. ¿Sí ves? Entonces, no se puede colocar en un párrafo todos punto y coma, porque entonces el que va a leer y que sepa de puntuación se va a confundir. Por ejemplo, en las siguientes oraciones coloque las comas, los puntos y comas que le parezcan necesarios. Si hay una duda, la clave está en leer varias veces la oración. Al usted leerla varias veces, usted va a poder saber dónde colocar cada frase. Algunos dirigentes pensaban que ahí, en ese que, iría una coma, porque le vamos a dar fuerza a lo que dice a continuación. Algunos dirigentes pensaban que había que actuar con rapidez, punto y coma. ¿Por qué? Porque voy a empezar a explicar por qué los dirigentes piensan que se actúa con rapidez. Punto y coma. La mayoría que debían tomarse decisiones muy meditadas, ¿cierto? Entonces ahí iría
un punto y coma. Mira cómo cambia inmediatamente lo que yo quiero decir, ¿cierto? En la segunda, mire el segundo punto. La juventud debe revolucionar, gritar, tantear la madurez, señalar y criticar. ¿Quién me ayuda a colocar ahí comas y punto y comas? Dice, la juventud debe revolucionar, punto y coma. Porque punto y coma ahí me está ayudando a mí a dar una explicación de cómo ellos van a revolucionar. Entonces, recordemos que estoy diciendo, si yo pongo un punto y coma, me ayuda también a explicar. Entonces, la juventud debe revolucionar, punto y coma. ¿Cómo? ¿Cómo ellos van a revolucionar? Van a gritar, coma, tantear la madurez, coma, señalar y criticar. Si ves que el punto y coma al revolucionar sí está bien como tú dijiste, pero el por qué se pone ahí es porque me indica a mí, cuando yo pongo un punto y coma, de que voy a explicar, voy a resaltar, yo quiero explicar el por qué ellos quieren revolucionar. Bueno chicos, realmente hemos visto todo lo que es la puntuación de punto, coma y punto y coma, ¿cierto? Realmente esta era la actividad. Ya también les voy a compartir lo que es una actividad muy corta para que ustedes logren aterrizar la idea de cómo y cuándo colocar el punto y la punto, perdón, el punto y coma y la coma en cada uno de los ítems que se les va a entregar. Chicos, gracias, un fuerte abrazo y estamos en contacto.